si la iglesia pierde su sabor. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mateo 5:13. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34, ambos pasajes en la Nueva Traducción Viviente. Este día empezamos a caminar con Jesús acompañados del Evangelio de Mateo. Con Mateo confirmamos que Jesús es el Mesías prometido, que en Jesús se hace realidad el reino de los cielos. Es decir, en Jesús se hace evidente el orden de Dios en medio de los hombres. Aunque escrito en principio como testimonio para los judíos, este escrito hace evidente que en Jesús todos, gentiles y judíos, judíos y gentiles, somos llamados a servir a Dios, caminando nuestro día a día en comunión con nuestro Señor Jesús. Te invito para que te propongas leer varias veces este Evangelio durante el presente mes. Subraya, apunta, investiga conforme vayas leyendo. Comenta con quienes están a tu lado aquello que en Mateo te enseña a caminar la vida a la manera de Jesús. Hoy quiero dirigirme particularmente y en primer lugar a quienes formamos la Iglesia Casa de Pan. Desde luego, pienso que lo aquí propuesto resulta de interés para los cristianos en general. Sé que mi reflexión incomodará y quizá hasta provocará que algunos se sientan ofendidos. Lo siento, pero sigo creyendo que la propuesta es válida. Por ello, animo a quienes escuchan esta reflexión para que con humildad abran su corazón y su mente, estando dispuestos a discernir lo que el Espíritu nos está diciendo en las circunstancias que estamos viviendo. Un estudio reciente, realizado en diversos países entre 15,000 jóvenes de 18 a 35 años, muestra que solo la tercera parte de ellos sienten que son importantes para quienes les rodean. 20% de quienes asisten a alguna iglesia piensan lo mismo respecto de sus hermanos en la fe. Otro estudio paralelo revela que más del 40% de los congregantes de las diversas iglesias confiesan sentirse solos la mayor parte del tiempo. En esto, prácticamente no hay una diferencia sensible respecto de quienes no pertenecen a la comunidad cristiana con los cristianos. Al leer tales informes, mi corazón se conmueve y me lleva a la reflexión que hizo nuestro Señor Jesús cuando dijo: «Y si la sal pierde su sabor». Es decir, lo que el Señor está diciendo es: y si la presencia de los míos en el mundo, si mis discípulos, si mi iglesia deja de tener importancia, si su testimonio se diluye sin afectar positivamente a quienes lo rodean, ¿de qué sirve todo lo que yo he hecho? Preocupación importante y dolorosa esta, porque advierte Jesús, cuando la sal pierde su sabor, ya no puede ser salada nuevamente. Es decir,
Si la iglesia deja de ser relevante en medio de la sociedad, corre el riesgo de no recuperar su capacidad para dar testimonio de santidad, ni podrá evitar la corrupción de los hombres, ni podrá dar sabor, es decir, gozo y esperanza a la vida de quienes están bajo su influencia. Desafortunadamente, la incapacidad de la Iglesia para acompañar y consolar a quienes se sienten solos, especialmente en estos tiempos complejos, no es el único espacio en el que se hace evidente la falta de relevancia de los cristianos entre las personas, las familias y la sociedad entera. Si una característica de la sal es su capacidad contrastante, resulta entonces lamentable que la Iglesia, sal del mundo, cada día se parezca más en su falta de santidad, en su deterioro individual y familiar y en su pérdida de gozo y esperanza. Cada día se parezca más la Iglesia a quienes no conocen a Jesucristo como su Señor y dador de vida. Es frecuente que se explique tal falta de influencia positiva de la Iglesia en la sociedad a la que es llamada a servir, diciendo que la Iglesia se ha encerrado en sus cuatro paredes, haciendo referencia así a que los cristianos han hecho de la celebración de sus cultos, los dominicales principalmente, y de las actividades en los templos, la razón de su experiencia religiosa y el espacio propio para su servicio. Pero permíteme proponerte que en realidad la Iglesia sí se ha encerrado tras cuatro paredes, pero que para la mayoría de nosotros, las cuatro paredes que nos rodean somos nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque te propongo que hemos hecho de la fe una cuestión individualista, en la que los otros no son relevantes, dado que solo tenemos espacio para nosotros mismos. En términos de Dios pensamos en mí, en términos de bendiciones pensamos en mí, en términos de la comunión pensamos en mí. Este egoísmo existencial se hace evidente en el mosaico de nuestras relaciones. Muchas esposas y muchos esposos están tan ocupados de ser ellos mismos que se olvidan de ser el nosotros que hace al matrimonio. No pocos padres hacen de sus hijos una mera extensión de sí mismos y no los forman ni se relacionan con ellos fortaleciendo su madurez, sino haciéndolos cada vez más parte de lo que los padres son y quieren ser, haciéndolos cada vez más dependientes de ellos. Algo parecido sucede con los hijos, con los hermanos, y desde luego, tal principio egoísta regula las relaciones sociales. Los otros son ellos, y poco tengo que ver y hacer yo con ellos, como no sea defender y luchar por mis derechos. Porque los derechos son el elemento que determina el cómo de nuestras relaciones sociales. Los derechos propios, desde luego, porque en tratándose del derecho del otro, que él se ocupe de defenderlo, siempre y cuando no afecte mis propios derechos. El egoísmo, el cultivo de la individualidad absoluta, no es solo una cuestión que afecta a la sociedad secular. Al igual que pasa con la sal, cuando la Iglesia pierde el principio comunitario de su identidad, pierde sus cualidades esenciales. Cuando la Iglesia pierde su identidad, pierde sus cualidades esenciales. Te propongo aquí
que la sal tiene una triple función en la vida cotidiana. Simboliza la pureza, preserva de la corrupción y da sabor. El egoísmo de los cristianos, el ocuparse primordialmente de uno mismo en perjuicio de los demás, los incapacita. No se puede ser santo en la individualidad, no se puede ser santo a solas, no se puede contribuir en el ataque a la corrupción individual, familiar y social individualmente. Y desde luego, no puede compartir el gozo de la vida en el espíritu quien se encierra en sí mismo. En el pasaje de Marcos que hemos leído, el evangelista nos revela cómo es que Jesús conserva su sabor, su condición de sal en su relación con las personas que le rodean. El contexto del pasaje nos muestra a un Jesús dispuesto a renunciar a su propio bienestar. Interrumpió su tiempo de descanso para ir al encuentro de los que lo seguían. Cuando Jesús vio a la gran multitud, dice Marcos, tuvo compasión de ella porque eran como ovejas sin pastor. Literalmente, Marcos asegura que cuando Jesús vio a la multitud, se le sacudieron las entrañas al verlos. Ver a la multitud lo emocionó tanto, le provocó tal desazón, tal tristeza, que su cuerpo se sacudió y le provocó una gran incomodidad física. El egoísmo nos lleva a la insensibilidad. Alguien dijo que la evidencia de nuestra insensibilidad está en el hecho de que podemos estar viendo noticieros que presentan masacres, tragedias, desastres, etc., al mismo tiempo que comemos con deleite nuestros alimentos. Es decir, a mayor egoísmo, menor importancia prestamos a la tragedia evidente que viven quienes no han sido salvos por Jesucristo y aún los que han sido salvos por Él. El dolor solo nos duele cuando es el propio, cuando es nuestro dolor. No así Jesucristo. Él tuvo compasión, se hizo a sí mismo vulnerable ante la condición trágica de la multitud que lo rodeaba. Tal mi propuesta. Dado que debemos asumir, aceptar que estamos siendo irrelevantes al deterioro integral de nuestra sociedad, dado que como personas y familias cada vez más nos parecemos más y más a quienes no tienen a Cristo, somos llamados al cultivo de la compasión como el elemento fundamental que nos capacita para conservar nuestros atributos, nuestra identidad como sal de la tierra. El evangelista dice que Jesús se conmovió porque vio a la multitud como a ovejas que no tienen pastor. Es decir, Jesús prestó atención a las causas de la condición de quienes formaban la multitud. Se dio cuenta de que estaban confundidos, de que estaban hambrientos y sedientos, de que estaban indefensos ante los ataques del enemigo, como lo están las ovejas que no tienen un pastor que vea por ellas. Una de las cosas que alimenta nuestra insensibilidad ante la condición de quienes nos rodean es la facilidad con la que estamos dispuestos a juzgar a las personas. Nos ocupamos de destacar y atacar antes que de comprender y de solidarizarnos con ellos. Nos hemos convertido en críticos insensibles y perseguidores de quienes son como ovejas sin pastor. Creo que esto explica el odio cristiano
contra las mujeres que abortan, contra aquellos que tienen preferencias sexuales ajenas a la enseñanza bíblica, contra los que hacen de las adicciones su respuesta a sus vacíos existenciales, contra los que eligen modelos de relación de pareja diferentes, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, aquí debo señalar que el odio cristiano siempre es selectivo, porque si son nuestros los que viven así, los justificamos. Si son los poderosos los que mienten, los toleramos. Si son ricos los que hacen de la inmoralidad su falta de vida, los admiramos. El odio cristiano, disfrazado de piedad y pureza personal, solo revela el egoísmo y la insensibilidad de quienes no son sino ovejas sin pastor, ante quienes no son sino ovejas sin pastor, que están confundidos, necesitados y en peligro. Alguien aquí me dirá que sí, que los cristianos sí aman a los perdidos y que hasta oran por ellos. Pero el evangelista Marcos registra una tercera cuestión en la manera de Jesús al acercarse a la multitud. Primero, renunció a sí mismo, a su merecido descanso. Después, vio a la multitud con compasión. Además, Marcos relata que Jesús se mezcla, se revuelve con y entre la multitud. Propongo a ustedes aquí que la sensibilidad se adquiere, se recupera al estar rodeados y cercados por la multitud. No será sensible quien mantiene la sana distancia respecto de la multitud. Solo quien participa de la dinámica de la multitud, solo quien se mezcla entre los que no conocen a Dios, puede adquirir la sensibilidad para comprender sus circunstancias y por lo tanto las causas que los han llevado a la rebeldía que los separa del Señor. El estudioso William Barclay propone que el ritmo de la vida cristiana es el encuentro alternativo con Dios en el lugar secreto y con nuestros semejantes en los diversos campos de la actividad humana. Sin embargo, me temo que los cristianos hemos hecho un mito y un ídolo de eso que llamamos estar en la presencia de Dios. Con tal pretensión, justificarnos el no revolvernos con el mundo, justificarnos el mantenernos apartados de quienes están en pecado. Pero mientras más lejos de ellos, mientras menos capaces para compartir a Cristo somos, necesitamos participar de sus circunstancias para poder comprender qué, cómo, cuándo y dónde compartir a Cristo con ellos. La compasión resulta de la cercanía. Según Pedro, a Jesús la multitud lo apretujaba, es decir, lo apretaba como la multitud aprieta en la estación Pantitlán del metro cada mañana. Solo quien siente al otro como Jesús a la mujer que tenía el flujo de sangre, solo quien siente al otro puede comprenderlo y entonces conmoverse por lo que el otro está viviendo. Desde luego, tal cercanía demanda de nuestra disposición para acercarnos, para participar de su realidad y para experimentar lo que viven aquellos que no conocen a Cristo. Desafortunadamente, la comunidad cristiana se distingue por ser prejuiciosa. Nos acercamos al otro a partir de nuestros prejuicios y no de la conciencia clara de sus circunstancias y de la razón de las mismas. Paradójicamente,
no solo condenamos así a quienes no conocen al Señor a la soledad del pecado, en el pecado no hay solidaridad, sino que también nosotros nos quedamos solos. Mientras más nos encerramos en nosotros mismos, más solos nos quedamos. Por ello es que somos llamados a correr el riesgo de estar en el mundo como Jesús deseaba. No te ruego que los saques del mundo, le pidió al Padre, sino que los guardes del malo. Es decir, somos llamados a estar lado a lado con aquellos que provocan que las entrañas de nuestro Señor se estremezcan. Solo así podremos ser testigos de Cristo y vasos comunicantes de su amor y de su compasión a los perdidos. Casa de Pan en particular enfrenta el reto de ser una iglesia fiel o de seguir ocupándose de cuestiones secundarias a las que consideramos principales. En el reino de Dios, nosotros no somos los más importantes. El reino de Dios no se agota, no se acaba, no se limita a nosotros. Dios es el Señor, nuestro Señor, y nosotros somos llamados a su servicio. Somos llamados a servir a Dios sirviendo al otro, ocupándonos de la salvación del otro con el mismo interés que nos ocupamos de nuestra propia salvación. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. No pierdas tu sabor.